hermanos tienen ya el material? En la lección 1 es el nuevo nacimiento. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El nuevo nacimiento. Ahí lo tienen en su material. Tenemos dos objetivos al estudiar esto. Al final vamos a tener que decir si se ha cumplido el objetivo, ¿no? El primero es que el nuevo discípulo comprenda lo que significa el nuevo nacimiento. El segundo objetivo es que el nuevo discípulo empiece su nueva vida con Cristo. Yo creo que acá ya todos ya hemos iniciado nuestra vida con Cristo, ¿no? Amén. Amén. Pero igual vamos a reforzar esta idea, ¿no? Antes de empezar con la introducción, quisiera preguntarles, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por nuevo nacimiento? ¿Qué pueden entender por nuevo nacimiento? A ver, ya, sin mirar el libro, ustedes en sus propias palabras, ¿qué me podrían decir? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿algo más? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, ¿algo más por ahí? ¿Una respuesta? Dejar nueva vida antigua. Claro. Dejar la vida antigua para una vida nueva. Nueva vida. Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, lo relacionamos muchas veces con lo que es la salvación, ¿no? Nuestro momento, el momento en que nosotros somos salvos, ¿no? También hay, como no pinta bien, disculpen, la calle. También lo podemos relacionar con la conversión, ¿no? Conversión, que es decir, una persona que se ha convertido de una mala vida que tenía a una vida en Cristo, ¿no? Hablamos de salvación, hablamos de conversión, hablamos de una persona que ahora ya es un hijo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, una nueva criatura también, una nueva criatura. Entonces, estas ideas se nos vienen a la mente cuando hablamos del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acontecimiento que sucede ¿cuántas veces en la vida? Una sola vez en la vida, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen un inicio, ¿no? Un inicio. Ahí en el material hay un texto que le pusieron, Juan 17:3, pero yo quisiera que tomamos como base, en vez de ese texto, el que está en la introducción, porque ese debería ser el texto base. Juan 3:7. El texto que está en la barra lo vamos a tomar, pero más adelante, ¿ya? Para poder entenderlo mejor, vamos a ver toda la historia que sucede ahí. Ahí vemos la historia del encuentro de Jesús, ¿con quién? Nicodemo. Con Nicodemo, ¿no? Y este es el ejemplo más claro para que uno pueda entender el nuevo nacimiento, ¿no? Si uno quiere saber cómo es el nuevo nacimiento, se va siempre a Juan 3. Juan 3 nos habla del nuevo nacimiento a través de este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Jesús se encuentra con Nicodemo. Entonces la primera pregunta que podemos hacer, ¿quién era Nicodemo? Ahí lo describe, ¿no? ¿Qué es lo primero que dice? Que Nicodemo era un
un principal entre los judíos, ¿no? Claro, también era un fariseo. Entonces, ¿era cualquier persona Nicodemo? No, era una persona importante, un principal, un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Los fariseos eran personas preparadas, eran personas eruditas, ¿no? Si lo ponemos en la actualidad, en este contexto, podríamos decir que fariseo es un líder de una iglesia, ¿no? Puede ser un maestro que está dando discipulado, ¿no? Puede ser, digo, porque es una persona que es preparada, es estudiosa. Pero miren lo que va a pasar. ¿Qué más? Él dice, vino a Jesús de noche, ¿no? ¿Por qué habrá ido a buscar a Jesús de noche? ¿No? Ustedes saben que los fariseos se llevaban bien con Jesús, ¿sí o no? No, los fariseos estaban en contra de Jesús. ¿No? Los fariseos no aceptaban las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero Nicodemo fue una persona diferente. Él vio algo en Jesús. Él vio algo que le llamó la atención. Y quizás por temor a en qué dirá, él va y lo busca de noche. Digo quizás porque la Biblia no lo dice. Podríamos suponer. Pero vamos entonces, ¿qué pasó? Va de noche y le dijo, ¿qué le dijo Nicodemo a Jesús? Rabí. Hermana Miriam, ¿usted sabe qué es rabí? Rabí es Jesús. Usted, hermanita Tomasa, ¿qué es rabí? Jesucristo. Stephanie, ¿qué es rabí? Maestro, muy bien. Rabí significa maestro. ¿Ya? Entonces, que cuando Nicodemo le dice a Jesús rabí, ¿qué le está diciendo? Que es maestro. Eso quiere decir que Nicodemo lo reconoce a Jesús como una persona sabia, como una persona entendida, ¿no? Porque Jesús no hablaba cualquier cosa, él hablaba palabras de vida eterna, él hablaba sabiduría, salía de su boca, ¿no? Y Nicodemo lo reconoció como un maestro, ¿no? Como maestro. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas señales. Cuando habla de señales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son señales? ¿Qué son las señales? ¿Alguien me podría decir, hermana Consuelo, qué son las señales? Cosas que para nuestros ojos es imposible, pero para Dios es posible. Cosas que están fuera de lo normal. Claro. Claro, como por ejemplo, que sanes a un enfermo, lo toques y se sanó. Ese es por ejemplo, ¿no? Claro, muy bien, muy buen ejemplo, porque ahí lo que le está diciendo nuestra hermana es un milagro que ha sucedido, ¿no? Y esos milagros eran señales. El apóstol Juan, el autor de este libro, no menciona la palabra milagros cuando habla de milagros. ¿Sabes qué palabras usa siempre? Señales. Porque los milagros de Jesús siempre han tenido un propósito, siempre han tenido un significado para aplicarlos a nuestra vida. Por eso que le llama señales, porque apuntan a algo, ¿no? Y Jesús hacía muchos milagros, muchas señales, y Nicodemo vio eso, fue testigo de eso, y por eso le dijo, sabemos que tú has venido de Dios, sabemos que tú has venido de Dios por las señales que tú haces, ¿no? Y Jesús le responde en el versículo 3, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Nicodemo le estaba como que alabando a Jesús, ¿no? Le está reconociendo como un maestro, y le dice que tú vienes de Dios, ¿no? Quizás otra persona le hubiera respondido, gracias Nicodemo por lo que me dices, ¿no? Bonitas palabras, ¿no? Pero Jesús no le respondió de esa manera. Jesús respondió de una manera diferente. Él dijo, él habló de otra cosa. ¿De qué le habla? De nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios.
¿Saben lo que pasa, hermanos? Antes del capítulo 3, en el capítulo 2, el último párrafo, no sé si tienen sus Biblias ahí, ¿cuál es el título del último párrafo del capítulo 2? ¿Cuál es el título del último párrafo del capítulo 2? El versículo: Conoce a todos los hombres. Jesús conoce a todos los hombres. Cuando estudiemos la Biblia, hermanos, hoy quiero que aprendamos algo. Cuando estudiemos la Biblia siempre es bueno ver el contexto para entender las cosas. El contexto es ver qué hay atrás, qué hay después, qué está pasando, cuál es la situación, ¿no? Y quiero que entendamos, en ese párrafo habla de que Jesús conoce a los hombres, es decir, conoce el corazón de los hombres, conoce cuáles son sus intenciones. Y Jesús conocía realmente para qué vino Nicodemo a buscarlo. ¿Qué quería saber Nicodemo en realidad? ¿Qué había en su corazón? Había una inquietud. ¿Cuál era su inquietud? Su inquietud era acerca del reino de Dios, acerca de ir al cielo. Esa era su inquietud. Y Jesús de frente ya le dice lo que había en su corazón. Y le dice y le responde: de cierto te digo. Fijémonos en esta frasecita, ¿no? Desierto. ¿Desierto qué es? ¿Arena? No. No. ¿Qué es desierto? Stephanie, ¿te acuerdas? Cuando Jesús dice desierto, a veces usa esa frase, ¿no? ¿Se han puesto a pensar que por qué Jesús habla de esa manera a veces? A veces, no siempre, a veces. Trataba de decir, afirmando algo como algo verdadero. Algo verdadero, algo cierto, y lo repite 2 veces. Desierto. Esto de repetir se llama énfasis. Quiere hacer un énfasis. ¿Saben por qué Jesús quería hacer un énfasis? Porque a continuación le va a decir algo muy importante, algo que es crucial, algo que está en juego tu vida eterna, ¿no? Jesús le va a hablar del nuevo nacimiento. Es tan importante entender el nuevo nacimiento porque de esto depende nuestra vida eterna. Y por eso, cuando Jesús va a decir algo importante, algo crucial, algo muy importante, Él siempre usa el desierto te digo. Y le dice, ¿cuál es esto importante que le dice? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta está sencilla, hermanito. ¿Cuál es la condición o el requisito para poder ver el reino de Dios? Debemos nacer de nuevo. Ahora, cuando dice ver el reino de Dios, ¿a qué se refiere? Ver el reino de Dios. Yo creo que sí lo entendemos, ¿no? Pero como... A ver, ustedes me lo dirán entonces. ¿Qué es el ver el reino de Dios? Hermanito Andrés, ¿qué es el ver el reino de Dios? Entrar al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos. Claro, básico y sencillo, ¿no? Entrar al reino de los cielos, estar en la presencia de Dios. Habla de esa vida eterna con Cristo, ¿no? La vida eterna ya empieza desde ahora, pero va a llegar un momento en que vamos a estar cara a cara con Él, ¿no? Y para eso necesitamos nacer de nuevo. Ahora Nicodemo le pregunta, ¿no? Le hace la pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía, no entendía. Mira, él era un maestro, un erudito, y a pesar de eso, él no entendía que Jesús estaba hablando palabras espirituales, ¿no? Él lo estaba tomando literal. Y Jesús le dice nuevamente: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu. Acá Jesús ya usa otra frase. Le dice que el nacer de nuevo es nacer del agua y ¿de qué? Y del espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermanito? ¿Qué quiere decir esto? Nacer del agua y del espíritu. Cuando se bautiza. A ver, otra respuesta por ahí.
Es como que el agua, cuando uno se baña, está sucio. Es como que el agua lo va a limpiar de todas esas cosas que hemos hecho anteriormente y nos purifica, nos transforma, hace cosas maravillosas, ¿no? Algo así. Y el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, al momento de limpiar con el agua, va a ingresar el Espíritu dentro de nosotros y vamos a poder discernir, vamos a poder hacer algo fuera de lo normal que es en la carne. Amén. Muchas gracias por su aporte. La hermana Consuelo nos habla de los efectos del agua, ¿no? ¿Qué hace el agua? El agua te limpia, el agua te purifica, ¿no? Jesús siempre usa palabras que podamos entender para dar un significado. Nacer del agua es purificarse, limpiarse, pero ¿cómo nosotros nos purificamos? Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Con guardar su palabra. Es un ejemplo que les doy de un texto, pero hay varios versículos que ustedes se van a dar cuenta que siempre la palabra está relacionada con purificar y con limpiar. Entonces el agua representa, hermanos, la palabra de Dios. Es una palabra viva, la palabra es Jesús, es la palabra. Es una palabra viva. Y el Espíritu Santo, no hay mucha teología aquí, ustedes saben quién es el Espíritu Santo, ¿no? Es aquel que mora en nosotros, ¿no? Y dice que esto es el nuevo nacimiento, hermanos. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Cuando uno se convierte, cuando una persona es salva, cuando una persona toma esa decisión de recibir a Jesús en su corazón, pasa algo hermoso, pasa algo maravilloso. Nacemos del agua y del Espíritu. Pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Amén. Entonces buscamos Romanos 10:17. Y con esto vamos a entender esto del agua y del Espíritu y del nuevo nacimiento. ¿Lo tienen, hermanitos? A ver, ¿lo pueden leer, hermana Consuelo, por favor? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros fuimos salvos, nosotros, primero, ¿qué pasó? Alguien nos predicó, ya sea por radio, ya sea que tu papá te llevó a la iglesia, ya sea que en el parque alguien te evangelizó, o qué sé yo, hay miles de maneras en las que Dios llegó a tu vida. Pero siempre, en todas esas circunstancias, ha intervenido primero, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios llegó a tu vida. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros oímos. Y también, Cuando dice, a ver, hermanito, dígame. y también creer también. Claro. Creer. Ahora, cuando dice oír, hay que entender algo. Oír, muy diferente de solo escuchar. Ahorita, por ejemplo, escucho que están jugando fútbol por allá. Claro. Escucho ahorita que están en el armario. Ya, escucho varias cosas. Pero el oír, cuando habla de oír, habla de poner atención. De estar atento a eso, de estar interesado en eso. Entonces, lo que está hablando. Estar dispuesto a recibir eso. El oír la palabra de Dios, ¿no? Y cuando uno oye, uno presta atención, uno recibe eso, la fe viene a ti. La fe viene a ti, Por el oír. ¿no? Y por medio de la fe nosotros somos salvos. Amén, somos salvos. Claro. Cuando uno experimenta esto, uno tiene un nuevo nacimiento. ¿Y qué pasa cuando uno recibe por fe la palabra de Dios? Creer. Dios te da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Una promesa. Una promesa. Una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Hermanita Miriam, ¿cuál es la promesa que Dios nos da cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él? Y según lo que hemos visto acá, ¿cuál es la promesa? Recibimos la palabra y ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?
viene alguien a morar en nuestras vidas, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Y ese es el nuevo nacimiento, aquel que recibe la palabra, la recibe por fe, no solamente por oídas, sino la fe, como dice el hermano, es una confianza, no es solamente creer de intelecto, de conocimiento, sino de una confianza que lleva a la acción, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Vamos a tocar 4 puntos acerca del nuevo nacimiento. En primer lugar, el nacimiento dice que es obtener una nueva naturaleza. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es que Dios nos hace nuevas criaturas. En tercer lugar, Dios nos da es vida eterna. Y por último, el nacer de nuevo nos hace ser hijos de Dios. Entonces vamos a iniciar con la nueva naturaleza. La nueva naturaleza está en el punto 1 y dice, el nacer de nuevo es obtener una nueva naturaleza por la obra soberana del Espíritu Santo y por el oír la palabra de Dios. En el instante en que ejercemos fe en Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón, obtenemos una nueva naturaleza y nuestra vida moral es renovada a la imagen de Dios. Lo primero es tener una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Vamos a 2 de Pedro 1:4. Está ahí en su hoja. En su hoja nomás lo pueden leer. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Hasta ahí nomás. Dios nos ha dado, dice, grandísimas y preciosas promesas, ¿no? Y por medio de esas promesas nosotros vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Hay muchos pasajes de la Biblia, hermanos, promesas de Dios que nos hablan de la salvación. Una que, la más conocida, que todo cristiano se la sabe incluso de memoria, es Juan 3:16, ¿no? Y ahí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa en ese versículo? Que nos dio a su Hijo. Le voy a dar un dato. Todas las promesas de Dios siempre van a tener una demanda. Demanda y promesa. Les doy un ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre y te dará larga vida, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cuál es la promesa ahí? ¿Qué promete Dios? Larga vida, ¿no? Pero ¿cuál es el mandamiento? Que debes honrar a tus padres. Honrar a tu padre y a tu madre. Vamos a otra promesa. ¿Alguien sabe una promesa? De Juan 3:16. De Juan 3:16, ¿cuál es la promesa? De tal manera amó Dios al mundo. Pero esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa en realidad? Que no nos vamos a perder. No nos vamos a perder. ¿Y cuál es la otra promesa? ¿Qué más? ¿Qué más aparte de que no nos vamos a perder? Tenga y vamos a tener vida eterna. Vida eterna. Mira, 2 cosas nos da. Pero hay una demanda. ¿Cuál es la demanda en Juan 3:16? ¿Qué nos demanda? Que harán a su Hijo unigénito. Esa es la demanda, hermanos. La demanda. ¿Qué te pide Dios en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un hecho. Es algo que está pasando. Dios dio a su Hijo al mundo. Ahora te dice, para todo aquel que cree. Esa es una acción de parte de quién? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros, ¿no? La acción de Dios es dar a su Hijo. ¿Y la acción del hombre qué es? Creer. Entonces, ¿cuál es la demanda, hermanos? Creer, ¿no? Creer en Él. Creer en Él. Más adelante vamos a ver más a profundidad lo que es creer, ¿no? Porque la Biblia dice que hasta el diablo y sus demonios creen. Entonces, más adelante vamos a estudiar más a profundidad qué es creer, porque el creer que nos habla Juan 16 es más profundo, ¿ya?
Porque en el principio, hermanos, por Adán y Eva, por medio de Adán vino el pecado al mundo. Y eso trajo condenación a toda la humanidad, ¿no? Y todos los que hemos nacido de Adán, o sea, toda la humanidad, tenemos una naturaleza. ¿Qué naturaleza tenemos? Nuestra naturaleza original. Pecaminosa, ¿no? Aún desde pequeños ya están tendidos a hacer el mal. ¿No toques eso? ¿No? Entonces, tenemos una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que está destinada a la condenación, ¿no? Pero por medio de estas promesas preciosas que Dios nos ha dado, vamos a obtener una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Y nos dice en Ezequiel, ahí en su libro, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, daré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Aquí vemos cómo era nuestra naturaleza antigua. Nuestra naturaleza antigua dice que era un corazón de piedra, ¿no? Una persona dura, una persona que no aceptaba. Y también no solamente está hablando de la dureza, sino está hablando de algo que no tiene vida, ¿no? Una piedra no tiene vida, ¿no? Entonces, pero Él ha cambiado eso. Él nos ha dado un corazón de carne, ¿no? Y eso pasa cuando nacemos de nuevo. Ahora, luego nos dice en la B que nacer de nuevo. ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo? Dios nos hace nuevas criaturas, ¿no? ¿Qué es criatura? Una criatura. También como nace un bebé, es una criatura. Un bebé. Yo, cuando estaba estudiando la nueva criatura, yo estaba, en mi mente pensaba criatura es un pequeñito, ¿no? Sí. Y quizás se refiere a eso, pero cuando fui al original, cuando fui a los pergaminos de la Biblia, ¿qué era el significado de criatura? Y nos habla de creación. Somos creación de Dios. Criatura, creación. O sea, somos creación de Dios, ¿no? Pero toda la humanidad ha sido creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Creyentes y no creyentes. Todos hemos sido creados por Dios. Pero acá no dice cualquier criatura. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No solamente, no dice criatura, dice una nueva criatura. Ahí ya cambia la cosa. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Porque, como vimos anteriormente, nuestra naturaleza cambió. Ahora somos una nueva criatura. El párrafo B, estamos: Dios, al darnos de su Santo Espíritu, nos hace nuevas criaturas. Y dice un versículo, a ver, ¿quién lo lee? 2 Corintios 5:17. A ver, Stephanie, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahí también, eso también es una promesa, hermanos. Es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Como primero les pregunto, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda en ese versículo? 2 Corintios 5:17. Estar en Cristo, es decir, permanecer en Cristo, serle fiel. Un cristiano puede caer o no puede caer. Un cristiano quizás caiga. No hay perfectos cristianos, pero el verdadero cristiano cae y se levanta. Se levanta, ¿no? Y permanece. El que permanece en Cristo es una nueva criatura, ¿no? Y Él nos promete, Él hace una promesa, que a partir de eso las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Las cosas viejas pasaron. Eso pasa cuando nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y dicen, y nos da el poder para vivir una vida diferente. En esta nueva naturaleza cambian nuestros principios, nuestros valores, sentimientos, motivaciones, metas y objetivos. Miren, todo lo que pasa cuando somos nuevas criaturas, ¿no? Todo esto cambia en la vida.
¿no? Principios, valores, sentimientos, motivaciones, metas y objetivos. ¿No? Muchas personas antes de Cristo tenían grandes metas, grandes sueños, pero a veces Dios le dijo, yo te voy a mandar para otro lado. Uno estudió algo y Dios dice, yo te he llamado para otra cosa. ¿Puedo dar un ejemplo? Claro. Ya, como por ejemplo en el caso mío, ¿no? Antes de estar a Cristo, yo todo lo veía material. Como era profesional, miraba mi casa, mi carro, creo que la gran mayoría se enfoca en eso. Entonces, cuando uno acepta Dios en su corazón y Dios va cambiando y limpiando todo eso, su mente ya no es nuestra mente, no dice la mente de Cristo. Como es la mente de Cristo, ya uno piensa todas las cosas que haces que sea para Cristo. Si eres facilitar el tiempo, ¿y qué puedo hacer? Esto que yo tengo, que he avanzado, puedo dárselo a Dios, ¿no? Es como que antes yo no podía desaferrarme de algo y decía, no, tengo que hacer esto. Y después cuando Dios fue hablando a mi corazón y transformándolo, ¿no? Me decía, ¿qué cosas tienes que hacer, Consuelo? ¿Cómo vas a avanzar? Pero para mi obra, no solamente para la vida humana, porque normalmente nos enfocamos en eso como ser humano. Si somos jóvenes, si somos adultos, en nuestros hijos, si somos los jóvenes, que ya tenemos que tener una profesión, que tenemos que vestirnos así. Pero ¿en qué momento pensamos en la obra para Cristo? ¿En qué momentos nos sentamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero hacer esto con lo que tú me has dado. Porque siempre cuando yo veo, digo, Señor, nos has dado 24 horas. Esas 24 horas nos dan la oportunidad de dormir 8. Encima nos das un trabajo. ¿En qué momento te damos a ti, de esas 24 horas, decimos 2 minutos, 5 minutos, en las cuales no es suficiente? Gracias. Dios cambia nuestros planes, Él mueve las cosas para sus propósitos. Amén. El AC nos dice que el nuevo nacimiento también es tener vida eterna. Ya lo vimos en Juan 3:16. Pero Juan 3:16 no nos habla en sí que es la vida eterna. En Juan 3:16 simplemente nos dice que el creer en Jesús, el confiar en Él, nos da la vida eterna, ¿no? Nos da la vida eterna. Pero vamos a entender qué es la vida eterna. La vida eterna dice que es una bendición presente, disponible para cada persona que se sujeta a Cristo. La relación es eterna, no temporal, ¿no? Alguien que viene a Cristo tiene una relación que no es temporal, es eterna. Hasta ahí nomás, porque vamos a hablar un poquito de lo que es la eternidad, ¿no? La eternidad. Muchos equivocadamente piensan que la eternidad se trata de miles de años, ¿no? Pero esa es una idea equivocada, porque la eternidad no se trata de años. La eternidad está fuera del tiempo, no está encerrada en el tiempo. La eternidad no tiene, es por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, ¿no? Y es un regalo precioso, es una promesa que nos da Dios al nacer de nuevo, ¿no? Y acá hay algo bonito que nos dice, la vida eterna es conocer a Dios personalmente a través de su Hijo. Esto es tener una relación continua, personal, íntima con Él a través de la fe en Cristo. Vamos a Juan 17:3. Hay algo muy interesante que vamos a aprender. Juan 17:3. Aquí Jesús nos va a dar un concepto de la vida eterna que quizás muchos en la vida cotidiana no lo toman de esa manera. Juan 17:3. A ver, hermanita Tomás, ¿lo podría leer? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén, hermano. Mire, Jesús cuando habla de la vida eterna, Él nos dice, bueno, la vida eterna es vivir miles de años, ¿no? Él te da un concepto diferente, quizás revolucionario. Él te dice que la vida eterna es conocer a ti. ¿A quién se refiere con ti? A Dios.
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Porque cuando habla de conocer, no es el conocer como nosotros lo entendemos. Cuando habla de conocer en el contexto judío, en el contexto bíblico, nos habla de intimidad, nos habla de una relación, nos habla de comunión. Y yo les voy a dar un ejemplo bien claro. ¿Ya? ¿En qué me baso yo, por ejemplo? En el Génesis dice que Adán conoció a Eva. ¿Alguien me encontró el versículo? Génesis 4, ¿podría leer, Stephanie? Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor que ha adquirido. Amén. Entonces, si nosotros tomamos la palabra conocer en nuestra forma de entender, diríamos, ¿no? ¿Cómo que Adán y Eva conoció? ¿Cómo que Adán conoció a Eva y de ahí tuvo hijos? ¿Qué? ¿Así nomás? No, es que conocer significa tener una relación, una intimidad. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros, cuando habla de conocer a Dios, conocer a Jesús, no es solamente un conocimiento intelectual, porque como les decía antes, Satanás conoce a Dios, conoce las Escrituras, pero él no tiene comunión con Dios, él no tiene una intimidad con Dios, él no tiene una relación con Dios. Entonces, la vida eterna se trata de conocer a Dios. Eso lo dijo Jesús. Es un concepto que nos da Jesús, que la vida eterna es conocer a Dios, tener una comunión con Él. Vamos entonces con el siguiente que dice ser hijo de Dios. Cuando nacemos somos hijos de Dios, y esta también es una promesa que está en Juan 1:2. Vamos a ver, entonces dice que solo los nacidos de hombre tienen derecho a ser reconocidos como hijos de ese hombre, ¿no? Eso es obvio, claro, ¿no? De igual modo, solo los nacidos de Dios tienen el derecho de ser reconocidos como hijos de Dios. Así pues, son los que reciben a Cristo como Salvador y Señor. Son hijos de Dios. Recibir a Cristo es arrepentirse sinceramente delante de Dios y ejercer fe en el Señor Jesucristo. Leamos entonces Juan 1:12. ¿Qué dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ya, hermanos, a ver. Nuevamente, yo les digo, ahí hay una promesa. Una promesa. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda en esa promesa? En primer lugar nos dice recibir. La segunda demanda, ¿qué es? Creer. Y de ahí ya nos da la promesa, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es potestad? Potestad es un derecho. Hijos de Dios, ¿no? Nosotros ya tenemos ahora la identidad de Cristo. Tenemos el ADN de Cristo, ¿no? Que ahora somos llamados ahora hijos de Dios, ¿no? Y tenemos el derecho. Cuando habla de derecho, habla también de que ahora somos herederos de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y esto nos hace hijos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento nosotros lo recibimos y nosotros creemos, recibimos su palabra y decidimos confiar en su palabra. Aquí en el material nos ha puesto un resumen que no está necesariamente en orden, pero vamos a leerlo así. Nomás dice, haciendo un resumen, podemos decir que el nuevo nacimiento es, en primer lugar, pasar de muerte a vida, ¿no? Tenemos una nueva vida, un nuevo nacimiento. En segundo lugar, dice que es obtener una nueva naturaleza por la obra del Espíritu Santo. Acá hay que entenderlo claro que esta obra es una obra no nuestra,
sino del Espíritu Santo. ¿Ya? Y en tercer lugar dice que es tener vida y por último ser hijos de Dios. Hay un detalle que no le había mencionado, que yo creo que es muy importante. Hemos visto hace un rato que nacer de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, era nacer del agua y del Espíritu, ¿no? Y hay un concepto que por ahí nuestra hermana Miriam nos hablaba del bautismo, ¿no? De que el agua es el bautismo, ¿no? Y muchos de verdad toman esta idea como que el agua es el bautismo, ¿no? Pero vamos a aprender algo hoy. Si nosotros lo ponemos como que si esto fuera ¿el bautizo qué es? ¿Qué es el bautizo? Muy importante lo que ha dicho. La primera palabra es un acto. Es un acto. Es una acción. Es una obra. Una obra. Dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, llegas al cielo y dices, llegué al cielo porque yo hice esto, yo me bauticé, yo diezmé, yo fui a la iglesia, ¿no? Entonces la salvación no se trata de una obra nuestra, sino una obra de Jesucristo. ¿Cuál fue su obra? Morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces hay que entender que esto no es nuestra obra, es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Jesús. Es una obra del Padre. El Padre dio a su Hijo. El Hijo murió por nosotros. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas, ¿no? Todo esto es una obra de Dios, no de nosotros. Entonces hay que entender que el agua no se refiere al bautismo, sino se refiere a la palabra de Dios que purifica, que nos limpia. Y cuando nosotros oímos y creímos en esa palabra, venimos a ser hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas y tenemos una vida eterna. Amén. Hasta ahí entonces yo quiero que esa duda se aclare. Y el punto 2 dice, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la importancia? Porque nosotros vamos a evangelizar, no vamos a compartir la fe a la gente y tú le vas a decir, tú necesitas nacer de nuevo. Y la gente me dice, ¿y yo para qué quiero nacer de nuevo? ¿Cuál es la importancia de nacer de nuevo? Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí la palabra clave es pecado, ¿no? El pecado. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Porque el pecado habitaba en el hombre, ¿no? Y sabemos que la paga del pecado es la muerte, es condenación, es condenación. Entonces, Dios ha determinado un día en la que todo hombre va a ser juzgado, para vida eterna o para condenación eterna. Y es importante el nuevo nacimiento, es importante entenderlo, porque de él depende si vamos a vida eterna o a condenación eterna. Pero, ¿qué impide que nosotros tengamos la vida eterna? ¿Qué impide eso? El pecado. Entonces vamos a entender, vamos a hablar un poco acerca del pecado. ¿Cómo entró en el mundo? Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Dice que Adán y Eva pecaron y cambiaron su naturaleza original, ¿no? ¿Por qué dice que cambiaron su naturaleza original? A diferencia de nosotros, que nacimos con una naturaleza pecaminosa, Adán y Eva, ellos tuvieron otra naturaleza. Su naturaleza original, ¿cómo era? Pura. Pero según la Biblia, dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen y semejanza de Dios? Dios es un Dios santo, justo, no hay malicia en Él, no hay pecado, no hay engaño. Y Él nos dio esa naturaleza le dio a su creación, a Adán y a Eva, pero ellos permitieron
que el pecado llegue a sus vidas, ¿no? Ellos cambiaron su naturaleza original, por lo tanto murieron espiritualmente. Ya entendamos que la muerte, hay una muerte espiritual. La muerte significa separación. ¿Separación de qué? Separación. La muerte espiritual es separar de Dios, ¿no? La muerte es separación de Dios con el hombre. ¿Y qué lo separa? El pecado, ¿no? El pecado nos separa de Dios, al hombre. Sigamos, entonces dice, esta naturaleza lo han heredado todos los hombres. Estamos incluidos tú y yo. Veamos en la Biblia nuestra condición y por qué necesitamos nacer de nuevo. Vamos a ver cómo fue nuestra condición y también vamos a ver por qué necesitamos nacer de nuevo. El punto 1, ¿qué dice, hermana mía? El punto 1, en la estamos en la letra. Estamos separados de Dios y no hay. Estamos separados de Dios. Sí. Punto. Ese es una condición, ¿no? Estábamos separados de Dios por el pecado. La segunda condición es que no había quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Por falta de tiempo no voy a leer los versículos, pero ya en casa lo pueden ver, ¿ya? Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. O sea, todos no había quien justo en la tierra. Tercero, dice que éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Nuestra naturaleza dice que era corrupta y pecadora, incapacitados para hacer el bien. Y por último dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Todo aquel que no tiene a Cristo está en muerte, hermanos. Un incrédulo, alguien que no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Como consecuencia de esta situación estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso que es importante nacer de nuevo. ¿Qué hacer con esta vieja naturaleza? Ya sabemos nuestra condición, ya sabemos que necesitamos nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debemos hacer? Es difícil, dice, para el hombre aceptar esta condición, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero yo soy una persona buena. Yo no insulto a nadie, yo no hago nada a nadie. Entonces muchos no quieren aceptar esa condición. Muchos se rebelan y buscan justificarse, pero solo no podrá por más esfuerzos que realice. Y acá nos da un ejemplo la Biblia de la imposibilidad del hombre de ganarse su salvación por sus propias obras. Dice, ¿mudará el etíope su piel? Etíope es una persona del África, ¿no? Una persona de color. Una persona de color. Y dice, Etiopía. Y él puede cambiar su piel si quiere. No, yo quiero ser vinito, blanquito, ¿no? No. Y dice, ¿el leopardo puede sacar sus manchas? No. Entonces, es algo imposible, ¿no? Es algo imposible. Así también dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? El hombre por su propia cuenta no va a hacer el bien. No va a hacer el bien. Uno puede esforzarse, puede hacer muchas obras y todo lo demás para ganarse el cielo, pero no va a poder hacerlo al final. Esto es una obra del Espíritu Santo. Solamente Él nos va a dar el poder de poder vivir una vida justa. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Digamos, dice, ¿qué debemos hacer para nacer de nuevo? ¿Qué pasos debemos tomar para nacer de nuevo? Dice la Biblia que necesitamos arrepentirnos. Al final, hermanos, vamos a tener un examen así rapidito. Así que es bueno que presten mucha atención, ¿ya? Arrepentirnos. ¿Ya? Arrepentirnos. Reconocer, dice, nuestro pecado, ¿no? Reconocer. Apunten esas palabritas. Arrepentirse, reconocer, confesar, dice a Dios. Confesar nuestro pecado. Y decidir
apartarnos, decidir apartarnos definitivamente del pecado. Dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un pasaje clave es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, debemos arrepentirnos. Arrepentirnos es dar la vuelta, una vuelta de 180 grados. Si tú ibas para acá, ahora vas por acá. No es cambiar esa vida, reconocer. Mucha gente es orgullosa, dice, no, pero yo hago esto, yo hago lo otro. No, debes de reconocer que eres un hombre pecador. Debes de reconocer que necesitas de Dios. Y no solamente eso, sino debes de confesarlo. Uno dirá, no, pero Dios sabe mi vida, Dios me conoce. ¿Para qué le tengo que decir? No, pero Dios anhela de eso. Porque Dios quiere un corazón humilde, una persona que confiese de labios que es pecador, confiese de labios que le ha fallado a Dios. Y eso es lo que hacía David, ¿no? David, cuando falló a Dios, él confesó su pecado, ¿no? Y por último dice que debemos de decidir, tomar una decisión. ¿Qué es decidir? Es determinarse, hermano. Decidir no solamente es una sola palabra, es una acción, determinarse a un cambio, ponerse fuerte y decir, yo voy a dejar esto, renuncio a esto, renuncio a esta cosa que me impide, renuncio a esta distracción. Amén. Ahora vamos a ver cómo es la vida nueva. Ya nacimos de nuevo, ya sabemos qué hacer. Ahora, vamos a ver cómo es esta vida nueva. Dice en primer lugar que tenemos paz en nuestro corazón. Romanos 5:1, ¿qué dice? Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Qué es la justificación, hermanos? Cuando uno se porta mal en el colegio, no. Cuando uno falta al colegio, ¿no? Su hijo alguna vez faltó al colegio, su hija, no sé. Y entonces, para que no caiga la disciplina al hijo o a la hija, ¿qué hace el papá o la mamá? Le hace una justificación, ¿no? Una justificación. Es lo mismo que pasa en la vida cristiana, hermanos. Nosotros vamos a rendir cuentas, no con el profesor, no con el director, vamos a rendir cuentas con nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos un abogado, alguien que nos va a justificar, ¿no? Pero Él va a justificar a aquellos que han puesto su fe en Él. Es por medio de la fe. Tenemos que tener fe en Jesús, ¿no? Lo importante es entender de que Él nos ha hecho justos. Justificación viene de la palabra justo, ¿no? Nos ha hecho justos delante de Dios. Él es nuestro mejor abogado. Abogado tenemos en el cielo. Cuando Dios nos vea a nosotros, si es que tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él no va a ver de ti. Él lo que va a ver es a Jesús, a su Hijo amado, en el que tiene complacencia. Y Jesús es justo. Y Él va a ver esa justicia en nuestro corazón, ¿no? Y ya no hay temor, hermanos. Ya no hay culpa. Ahora podemos orar y acercarnos a Dios y confesarle las cosas que estamos pasando y decirle, ¿no? A veces nos cuesta orar por la culpa, porque el enemigo pone, no, tú no eres justo, tú no eres digno. Pero cuando eres justificado, cuando pones tu fe en la obra de Cristo, ahora tenemos más para con Dios, tenemos más libertad de acercarnos al Padre Celestial y orar y adorarlo, ¿no? Y esto es producto del nuevo nacimiento. Esto pasa cuando nacemos de nuevo. Tenemos esa paz para con Dios. Otra cosa es que dice que tenemos una nueva naturaleza. Pues eso ya lo vimos. Así que vamos a continuar. Dice, en la serie dice, tenemos deseo de leer la palabra de Dios. Ojo ahí. Vamos a poner atención ahí porque a veces muchos dicen, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, pero no le han puesto interés en la palabra de Dios. Yo sé que para algunos les cuesta.
A algunos les cuesta, les hace difícil, pero debe haber una preocupación. Debe haber una preocupación, un interés en leer la palabra de Dios. El salmista decía que la palabra de Dios era durísima para él, y en su ley dice que meditaba de día y de noche, ¿no? Dice la palabra de Dios: si me amas, guarda mi palabra. O sea, medita en ella, ¿no? Si uno tiene la Biblia de adorno en su casa, ¿ama a Dios o no ama a Dios? El amar a Dios no se trata de nuestras obras, se trata de guardar la palabra, de aplicarla a nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí dice que debemos escudriñarla, ¿no? Ahí nos pone las citas, no vamos a leer las citas porque ya están acá, dice, debemos escudriñarla, debemos meditarla. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Amén. Esa es una promesa también, ¿no? O sea, no solamente es leer, estudiar, que dice que no se aparte de tu boca. Es decir, que debes de confesar esa palabra con tus labios, ¿no? De día y de noche meditar en él, y la guardes los tesoros. Muy bien, vamos a la D, y dice que esta vida nueva, ¿cómo es esta vida nueva? Dice que vamos a empezar a tener un discernimiento espiritual. Su hermanita Tomás, ¿usted sabe qué es discernimiento? ¿Qué entiende usted por discernimiento? Lo que lees, lo entiendes, ¿no? Amén. Muy bien. El discernir es poder diferenciar, el poder dar un juicio de valor. Si algo, poder comprender las cosas, entender si está bien, si está mal, o qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Discernir. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Él dice que nos va a dar discernimiento. Antes no entendíamos las cosas. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro de historia, de matemáticas. La Biblia es un libro espiritual. Y para entenderlo, hay que entenderlo espiritualmente. Hay que discernir. Pero ese discernimiento viene por obra del Espíritu Santo, ¿no? En Juan, a ver. Juan 3:19. Primera es. Sí, primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Puesto si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Amén. Entonces, lo que nos da el Espíritu Santo es discernir, ¿no? Dice: y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Cuando acá nos habla en el verso 20, dice: pues nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, que es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hay personas que no tienen a Cristo y saben diferenciar lo bueno y lo malo. ¿A través de qué? De lo que le enseñaron su papá. Sí, pero hay algo que Dios ha puesto en toda su creación, sean creyentes o no. ¿Qué ha puesto? Una conciencia, ¿no? La conciencia. Y mira, y si dice, si la conciencia te dice que es bueno y que es malo, ¿cuánto más el Espíritu Santo? Él discierne mucho más profundamente, porque el corazón aún puede ser engañoso, ¿no? ¿Cuánto más Dios, mayor que nuestro corazón, dice, es Dios? Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dios nos va a dar el discernimiento. Por eso es bueno siempre, hermanos, orar y decirle: Dios, escudriña. O sea, busca dentro de mi corazón si hay algo bueno o malo.
porque humanamente a veces no nos damos cuenta si estamos bien o estamos mal, pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar discernimiento. La E nos dice, empezamos a ver la vida de una manera diferente. Cuando nacimos de nuevo, tenemos una nueva perspectiva de la vida, ¿no? Y acá los dos últimos puntos dice que en esta nueva vida vamos a tener seguridad en medio de los problemas y no va a haber temor de la muerte. Vamos con la seguridad, dice, tenemos seguridad en medio de los problemas. Un versículo hermoso que es este: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros llevamos una vida cristiana, van a venir a nuestra vida problemas, ¿no? Van a venir persecución, van a venir ataques. Hay un engaño, o hay quizás un mal concepto que se ha dado a veces del Evangelio. A veces he escuchado decir, ven a Cristo y tus problemas acabarán. ¿Tienes problemas en el matrimonio? ¿O tienes problemas económicos, financieros? Ven a Cristo, ¿no? Cristo puede dar solución a todo eso, es verdad. Pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es que tú vienes a Cristo y va a haber problemas, hermanos. Entonces tenemos que predicar con la verdad, sino que en medio de los problemas Dios nos va a dar. En medio de los problemas tenemos voz. Pablo, el apóstol de Jesucristo, el que escribió varias cartas en el Nuevo Testamento. Él, ¿saben qué, hermanos? ¿Dónde escribía sus cartas? ¿En el parque? En la cárcel, miren, y él cantaba coritos ahí en la cárcel. Él se gozaba, hermanos. Entonces, en medio, eso solamente lo da una persona que ha nacido de nuevo. Es una característica de una persona de nuevo, que en medio de los problemas ya no se angustia, ya no se preocupa, porque todo lo pone en las manos de Dios, ¿no? Y dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando venga un problema, hermano, ¿qué vamos a decir? Amén, gloria a Dios. Esto, si Dios ha permitido que pasemos una prueba, amén, hermano, Dios nos quiere fortalecer, Dios quiere un propósito en medio de esa prueba. Entonces, siempre pongamos esa oración. Por último, dice que no tenemos temor a la muerte, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Porque nosotros tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Dios por eso. Tenemos vida eterna. El morir es ganancia, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? Todos aquellos que no tienen a Cristo, cuando van a un velorio, es algo terrible. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Porque esa persona que ha muerto, esa mamá, ese papá, ese hijo, ya nunca más ya no hay salvación. Para ellos ya no tienen una esperanza. Pero aquellos que estamos en Cristo, la muerte no es un fin, sino es un inicio. Por eso que a veces cuando la iglesia Camino a Jerusalén ha tenido muchos velorios, hermanos, aquí se cantan coritos, se cantaban alabanzas, porque sabemos que ellos están descansando, están, como dice la Biblia, están durmiendo, están esperando la boda del Cordero, amén, que viene la sonada trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, ya luego nosotros, ahí nos encontramos, ¿no? Es una esperanza gloriosa que nos da Dios para aquellos que hemos nacido de nuevo, no hay temor a la muerte. En conclusión, hermano, dice, ahora usted ha nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios, así que siéntase bendecido. Somos bendecidos, hermano, y tengamos esa seguridad bajo la protección de nuestro Padre Celestial. Esa seguridad no está basada en sus sentimientos, ni en lo que digan los demás, sino en la promesa de la palabra de Dios. Ven, hermanos, terminamos
Así que vamos a orar y luego damos un rapidito.